¿Y qué significa ser sabio? Cuando yo era niño y mis padres me hablaban sobre ser sabio, yo me imaginaba a un viejito con una barba enorme que meditaba y agarraba su barba así, ¿no? Esa barba blanca como el mago Merlín. Creo que por esa razón luego construí una idea de tener una barba larga, porque es sinónimo de ser sabio. Otras personas por ahí me dijeron que está en la Biblia. Honestamente no he encontrado, no quiero creer que no existe ese versículo, probablemente exista. Por flojera no lo he buscado, pero personalmente cuando la leí nunca lo encontré, que decía que las canas es sinónimo de sabiduría. No sé si verdaderamente está en la Biblia. Si está en la Biblia, fortalecería mi argumento de dejarme las canas. Si no está en la Biblia, igual suena interesante. Pero una vez más, cuando imaginaba entonces a alguien sabio, imaginaba a alguien anciano, con una barba blanca larga y con una cabellera blanca. Y aquí la pregunta es, ¿qué es ser sabio? ¿Qué creen? Y les pido por favor que razonemos por nosotros mismos, porque yo sé que estamos en la era del ChatGPT o del Gemini o de Cloud y nos gusta preguntarle todo, ¿no? Incluso hasta lo que comemos. Yo veo gente que a veces llega, le toma una foto, ¿no? A la carta y le dice, de aquí, ¿qué es lo que puedo comer, ¿no? Dice, mira, yo te recomiendo esto, esto. Y luego dice, no me gusta, pero bueno, me lo dijo ChatGPT. ¿Qué creemos que es la sabiduría? ¿O qué significa una persona sabia? Ok, una persona que medita y busca consejo. Tú, una persona que teme al Señor. Ok, ¿qué más? Ajá, muy bien. Una persona que aplica el conocimiento. ¿Qué más? A ver, ser sabio. Una persona que sabe tomar buenas decisiones. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, sabemos que ser sabio no necesariamente tiene que ver con la edad, aunque probablemente por los años y por la experiencia de vida, insinuamos o asumimos que las personas de mayor edad usualmente tienen más sabiduría para nosotros, porque decimos, ya vivieron mucho, ¿no? Ya se equivocaron bastante también. Entonces ya aprendieron de sus errores y como que por ahí uno que otro consejo útil nos pueden dar, porque, oye, caramba, tienen 60, 70 años. Aunque en la vida real vas a encontrar que muchos abuelitos o viejitos son recontratercos y poco sabios, honestamente, ¿no? Y vas a encontrar que también hay gente de 30, 40 o de 20 cuyos consejos, oye, caramba, esta persona verdaderamente es sabia. Y utilizamos incluso, es sabio incluso para su edad, una vez más, porque asumimos que la edad tiene que ver algo con la sabiduría. Pero a fin de cuentas, ¿la Biblia asume o dice algo respecto a ser sabio? O utilicemos otra pregunta quizá para poder rescatarle valor a este tema. ¿Cuál es el beneficio de ser sabio? Salud. Uy, ay, ay. ¿De qué nos es provechoso ser sabio? Hay cosas en la vida en donde uno rápidamente puede encontrarle valor o provecho cuando hacemos esto o aquello o tenemos estas características. Por ejemplo, ser una persona, aquellos que están en el ámbito profesional, en la escala corporativa, sabemos que ser una persona con habilidades blandas te abre puertas y no necesariamente solo tener el conocimiento teórico. Aquellos que durante estos años han recibido ascensos de manera progresiva, ¿pueden confirmar eso? ¿Cierto? Hay gente en mi facultad, por ejemplo, la persona que es mi amigo, que se graduó como el segundo mejor estudiante de todas las facultades de la universidad, o sea, no solamente de la facultad de Derecho. Un genio increíble, sacaba 20 todo el tiempo, pero tenía una incapacidad innata para relacionarse con las personas. Todos los demás comparados con él éramos más brutos, honestamente, o menos habilidosos en el derecho. Pero él se quedó estancado en algo y todos los demás hemos avanzado en nuestra carrera profesional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es en la vida muchas veces tener habilidades blandas
te abre más puertas que simplemente tener un conocimiento teórico fuerte. Ahí está lo valioso, Néstor. Hay que desarrollar habilidades blandas porque quiero crecer profesionalmente. Ok, ¿y de qué me sirve entonces ser sabio? Siendo sabio, ¿me van a subir de puesto? Siendo sabio, ¿voy a acumular riqueza? Siendo sabio, ¿la chica o el chico me va a hacer caso? Siendo sabio, ¿voy a bajar de peso? ¿O sacar músculo? ¿Cuál es el beneficio de la sabiduría? Y si el beneficio de la sabiduría es todo eso, claro, Néstor, una persona sabia por supuesto, crece profesionalmente, por supuesto, cuida de su cuerpo y por ende saca un cuerpazo, músculos increíbles, baja de peso. Financieramente, una persona sabia obviamente no va a desperdiciar su plata, entonces va a ser una persona que ahorra, trabajadora, con dinero. La persona sabia, Néstor, lo es todo, es perfecto. Y Aneli dice, sí. Entonces, estamos cultivando la sabiduría en nuestras vidas y decimos, no, porque primero prefiero ir al gimnasio, primero prefiero el estudio, el diplomado, la maestría, el doctorado. Entonces, ¿qué tan beneficioso es la sabiduría y qué tan conscientes somos de eso? Y eso es lo que quiero arrancar el día de hoy. El día de hoy quiero que analicemos un poquito el beneficio de la sabiduría y luego el punto de partida. ¿Cómo podemos construir sabiduría en nuestra vida? ¿Por qué iniciar una serie llamada Sabiduría? Y como bien dice ahí, consejos eternos para decisiones diarias. Porque la sabiduría no está simplemente para que lleguemos como angelitos al cielo y digamos, Señor, soy sabio, ábreme la puerta. No, la sabiduría es para aquí, para ahora. La sabiduría es para que tú tomes decisiones, estudiar, no estudiar, ir o no ir, casarme o no casarme, hacerle caso o no hacerle caso, ahorrar o no ahorrar, invertir o no invertir, hacer esto o no hacer aquello, cuidar mi corazón o entregárselo en bandeja. La sabiduría es justamente para eso. No es para llegar al cielo, es para vivir aquí. La sabiduría es un regalo de Dios para que vivamos aquí, no para que estemos allá. Ojo con eso. Esa es una de las grandes cosas que tenemos que entender de la sabiduría. La sabiduría nunca es un regalo para estar allá, porque allá seremos plenamente sabios porque estaremos con el Señor y el Señor estará en medio de nosotros y en nuestro corazón y seremos plenos en todas las virtudes. Pero el regalo de Dios de la sabiduría es para vivir aquí. Igual que la oración es un regalo de Dios para vivir aquí. En el cielo yo no voy a orar, por si acaso. ¿Eh? La oración es aquí. La sabiduría es aquí. Y por esa razón hemos desarrollado esta serie, para que construyamos una vida sabia, aprendamos a utilizar la sabiduría que debe ser utilizada aquí. Y el primer tema justamente es con lo que la Biblia misma arranca. O sea, la misma Biblia te pone el punto de partida para que tú y yo crezcamos en la sabiduría. No hay que inventar nada aquí. La Biblia lo dice claramente. El principio de la sabiduría, el punto de partida, la base por la cual tú y yo vamos a construir la sabiduría para nuestra vida diaria es el temor al Señor. Teme a Dios. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿y eso qué significa? Y eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy. Teme a Dios. Bien, ¿qué significa ser sabio? En resumidas cuentas, si tú lees varios versículos de la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que ser sabio puede resumirse en lo siguiente: el don de Dios para discernir lo bueno y lo malo para salvación. No, aunque claro que tiene que ver con la salvación, pero no es para la salvación. Recordemos que la salvación es por fe, por el arrepentimiento genuino y la fe que nos lleva y que disfrutamos en medio de la gracia. No es para salvación, es el don de discernir lo bueno y lo malo para la vida, para vivir aquí. Eso es ser sabio. Cuando alguien te dice, oye, Ángela, oye, Rosa, tienes que ser sabia o tienes que ser sabio, lo que nos están diciendo es, tienes que tener la capacidad de discernir. ¿Qué es discernir? ¿Alguien sabe?
Utilicémonos con este ejemplo. ¿Quiénes de aquí alguna vez han hecho un queque? Ok, ahí acá, ya, ok, muy bien. Hay algunos maestros pasteleros aquí. Entonces, como maestros pasteleros, ustedes saben lo que es cernir, ¿cierto? ¿Qué es cernir la harina, por ejemplo? Colarla, ¿no? O sea, pasas la harina, que usualmente es suavecita, pero como está en el paquete, se pone media densa y lo pones en el colador y el colador lo comienzas a agitar así. ¿Y qué sucede con la harina mágicamente? Se hace un polvito mucho más ligero y suave. ¿Para qué se hace eso? Para que el queque esté esponjosito, ¿cierto? Exacto, para eso es. ¿Y qué pasa en el colador? Usualmente quedan algunos trocitos que por la humedad o por cualquier cosa se acumularon. Eso es cernir. Discernir, chicos, es hacer exactamente lo mismo con la información que tenemos de la vida. La información la ponemos en un colador y comenzamos a hacer así. Y que pase simplemente lo bueno y que detectemos aquello malo. Una vez Charles Spurgeon dijo algo muy interesante. El discernimiento no es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es saber lo bueno de lo casi bueno. Eso es el discernimiento. La Biblia muchas veces nos dice que el diablo viene como ángel de luz. Si viene como ángel de luz, eso quiere decir que el diablo muchas veces te va a presentar las cosas como casi buenas. El diablo no viene y te dice, oye, te vas a ir al infierno, ¿me sigues? No, pues no, obviamente no. Decimos, no, nada que ver, no. Pero si el diablo viene y te dice, oye, el camino del cristianismo es un camino que es medio de abstinencia, ¿no? Es un poco aburrido, tú eres joven, de vez en cuando no está mal que salgas a divertirte con tus amigos y que bueno, y si te gusta una chica, quién sabe, quizás sale algo bonito, ¿no? Lo importante es que sea una buena chica, ¿cierto? Que respete a su papá, a su mamá, que sea tranquila, que te respete a ti. Ups, te gusta mucho, ese beso despertó cosas en ti. Pero si tú le eres fiel y lo amas o la amas y lo quieres, no hay problema, ¿cierto? Quizá la Biblia se equivoca o tu pastor es muy conservador, quizá tener sexo no es nada malo, total somos seres humanos y mientras todo sea con consentimiento e informado y que parta de una buena intención porque lo quieres, probablemente no haya nada de malo. Eso es mucho más factible que decirte, oye, ¿quieres fornicar? Y te vas a ir al infierno por eso. El diablo no nos va a decir esas cosas y el mundo no nos lo va a vender así. Por eso la sabiduría está en que tú disiernas qué es lo bueno de lo casi bueno para tu vida diaria. ¿Cuántos de aquí en lo que va de este año han tomado una decisión que cambia por ahí su futuro profesional? Levante su mano. Puede ser porque abriste un negocio, puede ser porque te ascendieron el trabajo y te hicieron la oferta, o cambiaste de trabajo. Levante su mano, más o menos. Los que hemos por ahí tenido una variación en nuestra situación laboral. Alguno de nosotros. Perfecto. Muy bien. Siendo honestos, partamos de una premisa. Cualquier trabajo que por ahí, digamos, no nos haga trabajar los domingos y que nos pague más, suena bien, ¿cierto? Todos aceptaríamos. El punto es, ¿qué tanto hemos orado y meditado a Dios para tomar esa decisión? Probablemente primero tomamos la decisión y luego le decimos, Señor, por favor, que todo me vaya bien, ¿no? A veces funcionamos así, al revés. Por eso está justamente la discusión de decidir, discernir lo bueno de lo casi bueno. Eso es ser sabio. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Proverbios capítulo 2, versículo 6. Le voy a pedir, por favor, a Patti que me ayude. Patti, Proverbios 2, versículo 6. Diana, por favor, Proverbios 9, versículo 10. Y yo voy a leer Santiago capítulo 3. Sí, fuerte para todos.
Muy bien. Porque del Señor viene la sabiduría y de su boca viene justamente la inteligencia y el discernimiento. Es decir, la sabiduría es un regalo del Señor. ¿Ok? Es un don de Dios para nosotros los hombres, para que aprendamos a discernir lo bueno y lo malo para la vida. Mira lo que dice entonces Proverbios 9 al 10. Amén, gracias. El temor del Señor o el temor al Señor es el principio, es la raíz de todo. El conocimiento, conocer de Dios, es el resumen de todo lo que hace al hombre inteligente, de lo que hace al hombre sabio. Conocerlo a Él, conocer de Él. ¿Ya? Mira lo que dice Santiago capítulo 3, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Ergo, alguien sabio se puede ver a través de sus obras. No hay nadie sabio que agarre su barba y que mire así, qué sabio. No. Yo puedo saber quién es sabio en la medida de las decisiones que toma en su día a día. Y eso se ve desde que somos jóvenes. Recordemos que la sabiduría no tiene que ver necesariamente con la edad. La sabiduría es un don de Dios. Entonces, si tú siendo joven le pides al Señor sabiduría, el Señor te va a dar sabiduría. ¿Cómo podemos saber que estamos creciendo en sabiduría o que somos sabios? En nuestras obras. Santiago lo dice, ¿quién es sabio entre ustedes? Que lo muestre con sus obras en humildad. ¿Qué has decidido para tu vida? ¿Cómo está construyendo tu 2026? ¿Cuáles son tus obras del 2026 para que las personas miren y digan, caramba, Lisbeth está creciendo en sabiduría? O que digan, wow, Alexander está creciendo en sabiduría. O quizá al contrario, nuestras obras del 2026 están demostrando todo lo contrario, que no estamos siendo sabios quizá. Entonces no se trata de, no, Néstor, tú no puedes decir nada o nadie me puede decir nada. Con sus obras uno puede ver si está creciendo o decayendo en sabiduría. Mira lo que dice. Si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, estos no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto, es decir, la sabiduría que viene del Señor, es pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto, es decir, siendo sabios, produciremos justicia, la cual se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Cómo son nuestras obras en lo que va del 2026? No te duermas atrás, resiste. ¿Cómo son nuestras obras? Nuestras obras son obras que han producido amabilidad, son obras llenas de misericordia, son obras sin hipocresía, o al contrario, nuestras obras en lo que va del 2026 hay celos, hay ambiciones personales, hay confusiones y hay pecado. ¿Cómo va nuestro 2026? Si nosotros hacemos el ejercicio de reflexionar y nos damos cuenta que nuestras obras del 2026 hay pecado, hay envidia, hay hipocresía, hay celos, solo hay ambiciones personales y no hay nada relacionado con la amabilidad, no hay nada relacionado con la misericordia, no hay nada relacionado con ayudar al prójimo, no hay nada relacionado con el amor al prójimo, no hay nada relacionado con alejarse de la hipocresía, de la mentira, entonces probablemente no estamos teniendo sabiduría. Porque una vez más, chicos, la sabiduría es la capacidad en la vida diaria de que tú decidas entre lo bueno y lo malo. ¿Quién decide lo que es bueno? El Señor. ¿Quién decide lo que es malo? El Señor. En otras palabras, la sabiduría es la capacidad de decidir en base o sabiendo cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo muchas veces nos lo dice. El apóstol Pablo muchas veces dice, ustedes tienen que tomar decisiones sabiendo cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta.
¿Alguna vez en tu vida cristiana te has puesto a pensar, pero es que Néstor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Pero cuál será la voluntad de Dios? Yo me he topado honestamente con varios jóvenes que se han hecho esa pregunta y me han dicho, Néstor, pero es que yo no sé qué es lo que quiere Dios. Y sí, pues uno abre la Biblia y no encuentra en la Biblia que dice, no aceptes ese trabajo, no vayas a ese viaje, no abras ese negocio, no estés con tal chico, con tal chica, no te hagas esto. No dice eso. Néstor, yo leo la Biblia y en mi devocional tocó justamente números. Y sé que, no sé, pues, a un tal Roboab le dieron 10,000 vacas. ¿Eso qué tiene que ver con mi vida? ¿Dios me va a dar 10,000 vacas, Néstor? Eso me tocó en mi devocional. Entonces, ¿qué es ser sabio? ¿Por qué? Vamos a algunos beneficios prácticos para que entendamos lo importante que es la sabiduría en nuestro día a día. Mira, si tú comienzas a construir sabiduría en tu vida, lo primero, vas a poder vivir bien. ¿Quién de aquí quiere vivir bien? A mí me gusta el maltrato. Soy tóxico. A todos nos gusta vivir bien, o a todos nos gustaría vivir bien. Y cuando yo me refiero a vivir bien, me refiero a vivir rodeado de bien o de bienes también. Una persona que dice, Néstor, yo creo que estoy viviendo bien, es, tengo el amor de una chica o de un chico que me ama y me es fiel, tengo lo suficiente para vivir, no es que llego a fin de mes aquí con la deuda, que estoy ajustado, no, estoy tranquilo con mis bienes, estoy tranquilo con lo que tengo salud, tengo energía, tengo paz, tengo amigos, tengo familia que me ama y que yo amo. Eso es vivir bien. ¿Quién no quiere esa vida? ¿No? Y algunos quizá le agregan, sí, Néstor, pero mi carrito, ¿no? Sí, Néstor, pero mi viaje a Disney, no conozco. Sí, Néstor, pero ir a las Europas. Ok, está bien. A todos nos gustaría vivir bien. La sabiduría es para que vivas bien. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Le voy a pedir por favor a Ángela que me ayude. Ángela, Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Y yo voy a leer Proverbios capítulo 3. Eclesiastés 7:12 dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede y que da vida a sus poseedores. Amén. Entonces, está bien tener fuerza y está bien tener dinero. ¿Quién no quiere esas cosas en la vida? Pero el predicador en Eclesiastés lo que dice es, la sabiduría en cambio te da vida, para que vivas bien, para que tengas buena vida, joven. Eso es lo que te da la sabiduría. Mira lo que dice Proverbios, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su utilidad es mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara con ella. Nada de lo que deseas se compara con ser sabio. Ni siquiera el amor de la mujer o del chico que tú quieres. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia vas a encontrar un enorme consejo que yo a veces le doy a varios chicos que pierden su corazón por una chiquita. Líbrame, dice la Biblia, de la mala mujer. Líbrame de los labios lisonjeros. Líbrame. ¿Por qué? Joven, señorita, porque a esta edad todos somos expertos en mentir de lo que verdaderamente somos. Y hay malas mujeres y hay malos hombres que te van a querer robar el corazón. Eso es verdad. ¿Cómo tú puedes saber que la chica o el chico que te está robando los ojos es un buen chico o una buena chica? ¿Cómo crees? Siendo sabio. Por eso la sabiduría es más valiosa que incluso la cosa más deseosa que quieras. Porque solo con la sabiduría verdaderamente vas a poder discernir si aquello que tú consideras valioso es verdaderamente valioso. Larga vida hay en su mano derecha, larga vida, y en su mano izquierda riqueza y honra. Yo conozco gente que ha trabajado toda su vida y sigue siendo pobre. ¿Por qué crees? Porque no son sabios. No son sabios.
Porque la sabiduría te permite, ¿qué cosa? Saber la importancia del ahorro, de la inversión, de no gastar el dinero en sonceras, de saber vivir tu realidad. Entonces no basta solamente con que, Señor, dame 10 millones. Si no eres sabio, lo vas a desperdiciar todo. Mira al hijo pródigo. Recibió su herencia de un hombre rico. Recibió plata de plata. Y como no era sabio, sino que al contrario, era terco, era necio, ¿qué hizo con todo su dinero? Lo malgastó, joven, lo destruyó. Entonces no se trata de, Señor, dame riqueza. No se trata de, Señor, dame el amor de una mujer o de un varón. Se trata de, Señor, dame sabiduría. Porque con la sabiduría, en la mano derecha tendré larga vida y en la mano izquierda tendré riqueza y honra. Ese es el valor de la sabiduría. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas, paz. Joven, ¿tú quieres paz en tu vida? Yo soy una de las personas que desea mucha paz en su vida. Principalmente porque yo soy una persona conflictuada. Yo soy fácilmente perturbable. Yo no tengo esa capacidad mental que algunas personas tienen de ser súper resilientes frente a las adversidades. Yo soy perseverante, pero como vamos a aprender de Job, súper pesimista. Entonces, una de las grandes cosas que le digo a mi esposa es yo quiero paz. Y yo a veces soy como un topito que me alejo de todo el mundo y me escondo en mi madriguera y de ahí no me saquen, porque quiero paz. Puede ser que te identifiques con eso, puede ser que no. Pero la palabra del Señor dice que la sabiduría es la que me va a dar paz. No alejarme del mundo, no creer que todo se perdió, sino ser sabio. La sabiduría es la senda de la paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella y felices son las que la abrazan. ¿Quieres ser feliz en la vida, joven? Feliz de verdad, no la felicidad que depende de un amor, no la felicidad que depende de una riqueza, de un momento, de un viaje o de un placer, sino ser verdaderamente feliz, como Pablo decía, yo estoy en medio de las tribulaciones, estoy en prisiones y en enfermedades, y aún así les digo una vez más, gócense en el Señor. Es una persona feliz en medio de la adversidad. ¿Quieres ser feliz en la vida? Porque la vida está llena de adversidades, te lo digo, joven. ¿Quieres ser feliz en medio de las turbulencias? Independientemente si gana Keiko o gana Roberto Sánchez, si tu negocio cierra o no cierra, si tienes plata o no tienes plata, si funciona o no funciona, si te termina o no te termina, si te escribe o no te escribe. ¿Quieres ser feliz a pesar de todas estas cosas? La Biblia te dice, busca la sabiduría, porque con la sabiduría podrás hacerlo. La sabiduría te da paz, la sabiduría te da riqueza. La sabiduría te da tranquilidad. La sabiduría te da vida. No está hablando de cosas eternas. Está hablando de aquí. Aquí, joven. Aquí. Por esa razón, una de las grandes bendiciones que Dios nos puede dar es ser sabios. Ese es el primer gran beneficio. Te permite vivir bien. Segundo gran beneficio. Te permite bendecir a tu prójimo. Le voy a pedir, por favor, a Adrián que me ayude con Proverbios capítulo 12, versículo 18. Y Jonathan, por favor, con Proverbios capítulo 4, versículo 6 al 7. Uh-huh. Amén. Ser sabio te permite bendecir a tu prójimo. Y hay que tener mucho cuidado cuando le queremos bendecir a nuestro prójimo. Hay personas que reducen el tema de bendecir a alguien con darle plata. Hay personas que reducen el tema de bendecir a alguien con no decirle nada y callarse frente a que esa persona esté tomando malas decisiones. Una vez yo estaba con un grupo de amigos y había un amigo mío que estaba tomando evidentemente malas decisiones y yo comencé a decirle, oye, pero no deberías hacer esto porque te puede pasar esto, aquello, hasta legalmente le advertí, no, oye, mira, o sea, legalmente hasta esto te puede pasar.
Y recuerdo que uno de mis amigos me jaló un ratito y me dijo, no le digas nada, ya fue, ya. Ríete nomás, ya, déjalo. Oye, pero la va a fregar, puede arruinar su vida. Y si no le decimos nada, no le advertimos, sí, pero lo vas a arruinar todo porque él es raro, tú sabes, se va a poner a la defensiva, se va a poner tenso. Ah, déjalo. Y honestamente, a mí me gustaría que la historia termine con que, no, él es mi amigo, le voy a decir, no, me quedé callado. Y ya fue, ya fue. Gracias a Dios el chico no hizo lo que quiso hacer en su momento. No sé por lo que le dije, no sé si por alguien le dijo, no lo sé. Pero lo cierto es, joven, que ser medicina para tu prójimo no significa que todo el tiempo le vas a decir, ya hermano, está bien, toma tu decisión, yo voy a estar orando por ti. Jesús no hizo eso. Jesús era la fuente de amor inagotable y aún así le dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes son hijos de su padre el diablo y la voluntad de su padre esa quieren hacer. Jesús, ¿cómo puedes decir eso? Hay heridas que son buenas que hacen los fieles amigos, que a veces te dicen cosas que pueden disgustarte, que pueden ser ácidas, pero son para que despiertes y te des cuenta que las cosas no son como tú quieres que sean. Pero también hay personas que simplemente te hablan porque están molestas contigo y quieren deshacerse de ti y te quieren lastimar y te quieren llenar la mente de cosas raras. ¿Cuál es entonces la diferencia, la sabiduría? Siendo sabios, verdaderamente podemos ser de bendición para el prójimo, podemos saber si estamos al contrario, peleándonos con alguien necio, o también podemos saber si, oye, lo que le voy a decir probablemente es algo que sale de mi corazón, que está fastidiado, que está molesto, y no verdaderamente porque quiero ayudarlo, porque lo quiero bendecir. Eso es ser sabio. Las palabras del necio, dice, son herida al prójimo, pero sin embargo las palabras del sabio sirven para curarlo, para ayudarlo, para sanarlo. ¿Quieres ayudar a tu prójimo? ¿Quieres ser de bendición para tu prójimo? Tienes que ser sabio. Ser sabio no es decirle amén, haz lo que quieras a tu amigo, como tampoco significa pelearte con él todo el tiempo. Tienes que ser sabio. Mira lo que dice Proverbios 4, del 6 al 7. No la dejes y ella te guardará. ¿Alguna vez has tomado decisiones en tu vida que al final han reventado en tu cara y te han hecho daño? Yo sí. Yo sé lo que es tomar una decisión, equivocarte, y no solo equivocarte, sino que las consecuencias de esa equivocación te persigan tiempo. Y que a cada rato te estén haciéndote acordar que te equivocaste o que tienes que hacer esto y aquello. Y a veces son decisiones espirituales, como por ejemplo pecar, no sé, decidiste pecar, luego te arrepentiste, luego decidiste pecar y te llevaron a disciplina. Y qué feo es estar en disciplina. Como también a veces puede ser una mala decisión en tu vida material. Sí, voy a invertir, voy a dar mi plata aquí y al final era una estafa piramidal y perdiste toda tu plata. Eso pasa. Te cuento algo chiquito. Mi padre, cuando se salió del trabajo donde estaba, salió con mucha plata, muchísima plata. En ese entonces, mi familia y yo éramos familia con cierto nivel económico. Y mi padre dijo, voy a invertir casi toda mi plata en un proyecto, en un negocio increíble. Y mi madre le dijo, no, no inviertas, es un mal negocio, nos va a ir mal. Y obviamente mi papá, que técnicamente toda su vida fue independiente, entonces retiró toda su vida de sus ahorros, o sea, le pagaban mucha plata, pero de manera independiente, no es que tenía AFP ni nada. Él dijo, no, Natalie, es un super negocio. No, no. Mi papá, creo que es un mal que padecemos muchos hombres, dijo, tú tranquila, tú estás conmigo, estás con Dios, confía. Y si no sale,
yo lo resuelvo. No salió y perdió casi 300.000 soles, que correspondían a el 80% de los ahorros de su vida. Te estoy hablando 300.000 soles hace, ¿vamos qué? 2026. Hace unos 10 años atrás. Era plata. Era plata. No fue sabio. No fue sabio. Entonces no se trata de riqueza, no se trata de poder, se trata de sabiduría. ¿Quieres evitar tomar malas decisiones? ¿Quieres protegerte de las malas decisiones? Tienes que ser sabio. Ese es otro de los beneficios de la sabiduría. Te protegen del mal. Lo dice la palabra del Señor, te protegerá de todo mal. Tienes que ser sabio. ¿Cuántos de nosotros hemos sido afectados porque teníamos una mala amistad? Nosotros no hicimos nada malo, pero por la mala amistad nos salpicó algo ahí. A mí me ha pasado. Yo no hice nada malo, pero por la mala amistad, ahí tuve mis problemillas con la ley. Ser sabio te ayuda a cumplir la voluntad divina. Vamos a Salmo 111, versículo 10, y le voy a pedir, por favor, a Rosa, ayúdame. Rosita, por favor. Salmo 111, versículo 10. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Otra vez fuerte, por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Gracias. Buen entendimiento tienen todos aquellos que practican sus mandamientos. Buen entendimiento. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si tú eres sabio, vas a poder cumplir justamente los mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti? Claro, el mandamiento del Señor es, a ver, no matarás. Néstor, no estoy matando a nadie. ¿Cómo afecta eso mi decisión? Imagínate. Te voy a poner en una situación un poco complicada. Imagínate que tienes una hermana, hablo de mujer, y esta hermana tuya te dice, mira Néstor, tengo un problema, no puedo quedar embarazada con mi esposo, ¿ok? Y he ido a la clínica, ¿ok? De fertilidad. Y una de las opciones de la clínica de fertilidad es la fecundación in vitro. ¿Alguien sabe lo que es la fecundación in vitro? Muy bien. Te explica qué es la fecundación in vitro, que en resumen es, no fecundan un óvulo, fecundan varios óvulos y te van echando por intentos hasta que uno verdaderamente pegue. ¿Qué crees que hacen con el resto de los óvulos? Algunos los puedes congelar y pagas un mantenimiento mensual como si fuese un alquiler. Entonces, la mayoría, ¿qué crees que hace con esos óvulos? ¿Qué crees que hacen? Huevito, ¿ves, Néstor? ¿A quién se lo dan? ¿Tú crees que la clínica lo bota al tacho de basura? Eso valió miles de dólares de investigación. ¿Qué crees que hace la clínica con eso? Negocia. Para ellos y para otros laboratorios que hacen experimentos justamente con esos óvulos fecundados. Ese es parte del negocio. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Eso es matar a alguien? ¿Eso es hacer objeto al ser humano y no el fin supremo? Porque esos óvulos están fecundados. Esas decisiones en donde uno, Néstor, pero yo leo en la Biblia, no dice nada de óvulos fecundados in vitro. Por supuesto, es lo que te da la sabiduría.
¿Qué es lo que quieres, Dios, que yo le diga a mi hermana? ¿Qué le puedo decir? A mí me ha pasado cuando vienen jóvenes y me dicen, oye, Néstor, tengo este problema. Y su problema no es tan fácil como abrir la Biblia y decirle, mira, Dios dice no forniques. Ah, ya, gracias, Néstor, no voy a fornicar. Eso es fácil. Eso es fácil. Eso es lo más sencillito que un líder ve. Cuando, y si es que lo ve, porque usualmente los jóvenes no te dicen eso, pues, ¿no? Usualmente los jóvenes te dicen cuando ya pecaron. Pero lo real es, por ejemplo, un líder de jóvenes que ve es, oye, estoy teniendo este problema. Y ese problema no se resuelve abriendo la Biblia y, mira, acá dice esto. El problema se resuelve escuchando, prestando atención, entendiendo qué es lo que dice la Biblia y diciéndole al Señor, Señor, dame sabiduría para poder darle un consejo que verdaderamente tú quieres que yo le dé. Y no es fácil. No es fácil. Entonces, esas son las virtudes o las cosas o los beneficios prácticos que me da la sabiduría en mi día a día. Es un montón. Yo quiero que acá todos ustedes jóvenes, y les soy sincero, Dios es testigo, yo quiero que todos los que están aquí presentes tengan una buena vida. Yo quiero que tengan su casa, su departamento, que viajen, que conozcan, que tengan buena ropa, que tengan salud, que se casen, que tengan hijos, que cumplan sus sueños, que tengan dinero, porque qué agobiante es ser pobre, que sean exitosos. Lo mismo que le dijo el apóstol Juan a su amigo Gallo. Yo deseo que seas próspero en todo. Ese es mi deseo con ustedes. Es lo que yo quiero de corazón. Pero lo que quiero que entendamos es que eso no se soluciona simplemente con tener un buen trabajo o con ganar la tinca o con que la chica me haga caso. Ya lo hemos visto. Nada de estas bendiciones verdaderamente funcionan si no soy sabio. La sabiduría es el principio de todas las bendiciones que tú puedes gozar, para que puedas gozarla verdaderamente. Y la Biblia dice, ya aquí vamos a la parte final, que eso solo es posible si temes al Señor. Y ahí es entonces donde vamos a la práctica del día de hoy. El temor al Señor. Néstor, bacán con la sabiduría. ¿Cómo adquiero esa sabiduría en mi día a día? Teme al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Mira lo que dice San Agustín. El que teme a Dios se guarda de pecar porque sabe que nada puede ocultarse de su presencia y procura hacer su voluntad en todo. El que teme al Señor se aparta del mal camino, dirige sus pasos por la senda de la virtud y permanece vigilante para no caer en pecado. El temor de Dios fortalece al creyente contra las tentaciones, lo mueve a obedecer sus mandamientos y a multiplicar las buenas obras. San Agustín lo entendió todo cuando sabía que temer al Señor era el principio básico de iniciar el camino a la sabiduría. ¿Pero qué es temer al Señor? San Agustín también dividió el temor en dos grandes partes. El temor reverente y el temor por el pecado. Y él dijo, ambas partes parten de lo mismo. El temor reverente es temer a Dios por lo que es. Él es Dios. Yo sé que tú y yo somos expertos en ignorar el cargo que significa alguien, pero estoy tratando o lo voy a tratar de ejemplificar de la mejor manera posible. ¿Alguno de ustedes tiene un jefe o trata directamente con el dueño de la compañía? Hablo del gerente general o el CEO. ¿Sí? Bien. ¿Tú eres consciente que él tiene la capacidad de decir, mira, hasta aquí nada más, muchas gracias, y se da cuenta que no rindes? Perfecto. ¿Cómo te preparas para dar tus reportes? ¿Cómo te preparas cuando él comienza a decir cosas o ella comienza a decir cosas que tú no necesariamente estás de acuerdo, pero tratas de manejarlo de la mejor manera posible? Porque él es el jefe o ella es la jefa y tú no. Multiplícalo por 10,000. Él es Dios, no nosotros.
Pero yo entiendo, como no vemos a Dios, como no escuchamos a Dios, como no sentimos a Dios, no entendemos lo que significa que Él sea Dios y no le tememos. No le tememos. Y lo cierto es que la Biblia sí dice, teme al Señor. Y no lo dice en el sentido de que, ¡ay, qué miedo el Señor! No, lo dice en el sentido de teme porque Él es el supremo jefe de todo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el dador de vida. Él es el creador de todas las cosas. Él es la razón por la cual tú y yo vivimos. Él es eso y muchas veces nosotros no lo entendemos y por cuanto no entendemos lo supremamente majestuoso que es Dios, entonces muchas veces nosotros no comenzamos a ser sabios porque creemos que el cristianismo se trata solamente de cumplir o hacer buenas obras o evitar algunos pecados y no nos damos cuenta que Él está siempre alrededor nuestro, que Él ve todas las veces que pecamos, que Él ve hasta lo más profundo de nuestros pensamientos pecaminosos, que Él discierne hasta lo más profundo de nuestro corazón cuando estamos molestos, cuando queremos ser hipócritas, cuando mentimos, cuando pensamos cosas que son aberrantes y no lo expresamos. Él lo ve todo y está en medio de todos. Él es así de majestuoso y nosotros no somos conscientes de eso. No lo somos. Y la Biblia te dice, tienes que desarrollar esa habilidad para que temas al Señor. Teme a Dios, porque Él lo ve todo, lo sabe todo, está en medio de todos nosotros. Y Él es, adivina qué, santo y no tolera el pecado. Teme al Señor, dice la Biblia, y muchas veces no le tememos. Dios dice, yo soy santo y no toleraré el pecado. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pecado? Y pecados que no son solamente pecados de corazón, sino pecados de acción. ¿Cuántas veces hemos mentido delante de Él? Visto pornografía delante de Él. Fornicado delante de Él. Maltratar a alguien delante de Él. Negarle la mano a nuestro prójimo delante de Él. Ser insolentes y habernos dejado llevar por la ira delante de Él. Ser hipócritas delante de Él. ¿Cuántas veces, joven? Porque no somos conscientes que Él está aquí. No somos conscientes de eso. Job tampoco lo era. Él creía conocer a Dios. Se ha dicho mucho de Job. Pero si tú lees verdaderamente el libro de Job, que son 42 capítulos, no es una historia de 3 episodios, son 42 capítulos, te vas a dar cuenta que Job tenía un problema. Las veces que la Biblia dice, y Job no pecó de Dios ante Dios por esto, habla de los primeros capítulos. Pero en la medida que va evolucionando la historia de Job, te vas a dar cuenta que Job tenía un enorme problema. ¡No te duermas! ¿Cuál crees que era el problema de Job? ¿Alguien ha leído todo el libro de Job? Levante su mano. No somos 2. Ya, ok. 3. Somos unos pocos. Si tú, yo te animo a que lo leas porque honestamente es como leer una conversación de WhatsApp entre dos personas que se pelean, ¿ya? Es súper fácil leer Job, no hay nada raro. No es una historia así con palabras así extrañas, no. Es Job y luego aparecen sus amigos y sus amigos le dicen cosas y él le responde a sus amigos y después aparece Dios y se termina la historia. Y es como una conversación, te lo juro, de WhatsApp, de personas que se están peleando en el grupo vecinal. Igualito es. Es bien sencillo leer Job. Y te vas a dar cuenta que Job tenía un enorme problema. Job sabía que era bueno. Y producto de su bondad, él creía y estaba convencido que el Señor era injusto con él. Job tenía una idea un tanto retorcida de Dios.
No, Job no conocía a Dios. Y por eso Dios le responde de esa manera después. Job decía, yo soy bueno y Dios es soberano. Dios me hace algo malo, yo no puedo quejarme delante de Dios, dice Job, porque Él es soberano. Pero ojo, yo soy bueno, Él está haciendo una injusticia conmigo. Pero ni modo, no me puedo quejar. Esa era la actitud de Job. Y muchas veces, joven, tú y yo tenemos esa actitud delante del Señor. Sí, Dios es bueno, todopoderoso, pero yo sé que es lo mejor para mi vida. Yo sé que ese chico para mí es mejor. Yo sé que ese trabajo es mejor. Yo sé que en este momento debería tener tanto dinero, debería tener tanta salud, debería tener tantas virtudes. Pero no las tengo. Dios es injusto, Dios es malo, Dios no me escucha, Dios me ignora, Dios me da la espalda. Ay, Señor, no sabes lo que haces. A veces tenemos esa actitud, la misma actitud que tenía Job. ¿Por qué? Porque Job no conocía a Dios. Vamos rápido. Vamos a Job 1, del 13 al 22. Dice lo siguiente. Y aconteció, y esto es solo para tener un contexto, que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y viviendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paseando junto a ellos, y los sabeos, una tribu, atacaron y se los llevaron. Y también mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo todo. Y mientras todo esto estaba pasando, vino otro criado y le dijo, Job, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Y mientras este segundo hablaba, vino un tercero y le dijo, Job, los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé a contártelo a ti. Y mientras este tercero hablaba, vino uno cuarto y le dijo, Job, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta se cayó sobre los jóvenes y murieron todos. Solo yo escapé para contártelo. 4 noticias terribles. Te robaron tu plata, mataron a tus hijos y se robaron todo aquello que te hacían rico. O sea, todo su ganado y sus criados. Si lo quieres poner en un contexto moderno, te asaltaron, te quitaron la ropa, mataron a tus padres, te robaron tu plata y encima te vaciaron las cuentas. Y es nada, nada. ¿Te imaginas esa situación? A nosotros se robaron tu billetera. Tú tenías tus 10,000 soles en el banco y se lo borraron toditito. Toditito. Mi inversión, sacaron toda la plata de la inversión. Nada, no tienes nada, ni siquiera un sol en la cuenta de Remipes. Nada tienes. Nada. Eso le pasó a Job. Y Job dice lo siguiente, se levantó y rasgó su manto, esto es en expresión de tristeza, Job no era un cínico, al contrario, lloró, sufrió, se rasuró la cabeza y postrándose a tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Hasta aquí, Job, excelente, lo entendiste todo. Mira lo que dice. Él creía conocer a Dios. Verdaderamente él creía conocer a Dios y se muestra como una persona que ama al Señor. El Señor dio, el Señor quitó. Bien, Job. Vamos a Job capítulo 3, versículo del 1 al 13. Y aquí entonces Job se lamenta. Ahora, ¿qué sucede? No solamente le robaron todo, sino que le brotó una enfermedad extraña a Job, que se llenó de llagas. Y estas llagas apestaban. Eran heridas abiertas y apestaban. Y su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y lo abandonó. Entonces Job estaba ahora literalmente solo. Su esposa lo había abandonado, lo había insultado y encima estaba enfermo. En medio de esta desgracia, entonces Job dice lo siguiente. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Pero Job, ¿no que Dios había dado y que Dios había quitado? ¿No que bendito sea el nombre del Señor en todo? Job era humano, como tú y como yo. ¿No era un santo perfecto? Era un hombre que atravesó todas las circunstancias. Perdió el amor de su esposa, perdió la salud y el hombre se derrumbó. Se derrumbó, joven. Y mira lo que dice.
Maldito el día de mi nacimiento, perezca el día en que yo nací, la noche que dijo un varón ha sido concebido. Parecido a las palabras de Jeremías, ¿no? Sea este día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad, pósese sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día. Y en cuanto a aquella noche, apodérese de ella las tinieblas, que no se alegre entre los días del año, ni se cuenten el número de los meses. Que sea estéril aquella noche, no entren en ella gritos de júbilo. Maldígan a los que la maldicen en el día, los que están listos para despertar al Leviatán. Oscurézanse las estrellas de su alba, que espere la luz, pero no la tenga, que tampoco vea el rayar de la aurora, porque no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos. ¿Por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? ¿Por qué no me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos que me dieron de mamar? Porque ahora yo reposaría tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. En otras palabras, Job dice, ¿por qué no me morí? ¿Por qué nací? ¿Por qué nacer y vivir toda esta experiencia terrible? Como en algún momento yo le dije al Señor, Señor, si tú sabías que todo esto iba a pasar, ¿por qué permites que pase? Mejor hubiese sido que no pasara, que no, que me hubieras evitado que todo esto ocurriese. ¿Alguna vez tú le has dicho algo así al Señor? Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Pero por qué pasa esto? O has llegado al extremo quizá de Job. Maldito el día en que nací. Señor, ¿por qué mejor no me matas? O hay otros que son quizá más espirituales. Ay, Señor, ya ven. ¿No? Ya ven, Señor, ya ven, ya fue todo, ya ven. ¿Sí o no? Pues yo no estoy deseando la muerte, solamente quiero que venga el Señor para justicia, por supuesto. No tiene nada que ver con la deuda con el banco. Nada. Señor, ven. ¿No? Ya, Job también tuvo esos lamentos, al igual que tú. Entonces, mira lo que dice Job 9 del 1 al 24. Mira lo que dice Job 9. Llegan los amigos de Job y escuchan los lamentos de Job. Y entonces los amigos de Job comienzan primero le quieren animar diciéndole, oye Job, cambia tu actitud, no te estés lamentando. Y luego poco a poco sus amigos comienzan a decirle, oye, seguro tú has pecado, no digas que eres bueno, seguramente has hecho algo malo, etc. Y Job comienza a responderle a cada uno de ellos, diciéndole, no, yo no soy malo, al contrario, yo he hecho cosas buenas, hasta que poco a poco Job comienza a sacar su verdadero lado, lo que verdaderamente piensa. Mira lo que dice Job, capítulo 9, versículo 1 al 24. Presta atención. Entonces Job le respondió a su amigo, que se llamaba Bildad, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre mil. Sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién lo ha desafiado sin sufrir daño? Dios es el que remueve los montes y estos no saben cómo cuando los vuelca en su furor. Él es el que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. El que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas. El que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Él es el que hace la Osa, el Orión y las Pléyades. Está hablando de constelaciones de estrellas. Y las cámaras del sur. El que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. Si él pasara junto a mí, no lo vería. Si me pasara adelante, no lo percibiría. Si él arrebatara algo, ¿quién lo impediría? ¿Quién podría decirle, ¿qué haces? Dios no retirará su ira. Debajo de él quedan humillados los que ayudan al Rahab. ¿Cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de él? Porque aunque yo tuviera razón, no podría responder. Tendría que implorar la misericordia de mi juez. Si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz. Una vez más, si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz. Porque él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. No me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras. Si es cuestión de poder, él es poderoso. Y si es cuestión de justicia, ¿quién lo citará? En otras palabras, ¿quién le va a exigir demandas a Dios? Porque no es justo, ojo, ¿ah? Aunque soy justo, mi boca me condenará. Y aunque soy inocente, él me declarará culpable. Inocente soy,
No hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. Todo es lo mismo. Por tanto digo, Él destruye al inocente y al impío. Si el azote mata de repente, Él se burla de la desesperación del inocente. La tierra es entregada en manos de los impíos y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, entonces, ¿quién será? Es un hombre harto, es un hombre cansado, es un hombre que en medio de las dificultades más profundas de la vida llega a la conclusión de, sí pues, yo soy justo y he hecho las cosas bien, y si Dios es injusto, ¿quién le puede decir algo? Hay cosas que Job dice que es cierto y Pablo las repite. Nadie le puede decir a Dios, oye, ¿qué haces? Nadie. Pablo lo dice en Romanos capítulo 9. ¿Acaso el barro al alfarero le dirá, ¿qué haces? Pero Job tenía una concepción totalmente distorsionada de lo que era Dios. Él dice, Él destruye al malvado y al inocente al mismo tiempo. Y nadie le puede decir nada porque es Dios. Sí, pues, yo reconozco que Él es todopoderoso y reconozco que Él tiene el control de todas las cosas. Por esa razón Él destruye y hace lo que quiere. ¿Quién le puede decir algo a Él? Yo pregunto, ¿ese es Dios? ¿Dios destruye al malvado y al inocente al mismo tiempo sin juicio, sin sabiduría, sin conocimiento? Parecen las palabras de Habacuc. En Habacuc capítulo 1, Habacuc también le dijo al Señor, tú destruyes al malvado, destruyes al inocente, el malvado hace lo que quiere y tú no haces nada. Job hace exactamente lo mismo. Job dice, aunque yo soy inocente, él hace injusticia conmigo y nadie le puede decir nada. Y como nadie le puede decir nada porque él es Dios, yo tampoco voy a decir nada. Ni modo, pues me tocó. Dios está contra mí, Dios me odia, Dios me maltrata, Dios me ha hecho todas estas cosas sin causa. No voy a decir nada, porque nadie le puede decir nada a Dios. Esa no es la actitud de alguien que entiende la voluntad de Dios. Es la actitud que simplemente de alguien que ha entendido la soberanía de Dios, el control de Dios, el poder de Dios, pero no entendió su amor, no entendió su misericordia, no ha entendido su sabiduría, no ha entendido su piedad, no ha entendido sus propósitos. No entendió. Y no es para juzgarlo. ¿Cuántas veces tú y yo, aún sabiendo lo que es Dios, nos hemos olvidado de ciertas cosas de Dios y nos hemos quedado simplemente en algunas cositas? ¿Cuántas veces hemos creído que Dios no es sabio, no es amoroso, no es misericordioso, no es piadoso? ¿Cuántas veces? A Job le pasó. Entonces la pregunta ahí es, ¿verdaderamente Job lo conoce? ¿Job conocía a Dios? Mira lo que dice Job, capítulo 31, versículo 33. Y aquí es donde Job una vez más defiende su integridad. ¿Acaso no han dicho los hombres de mi tienda, quién puede hallar a alguien que no se haya saciado con su carne? El extranjero no pasa la noche afuera, porque al viajero he abierto mis puertas. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi pecado? Porque temía la gran multitud o el desprecio de las familias me aterró y guardé silencio y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera que alguien me oyera? Aquí está mi firma. Que me responda el Todopoderoso y la acusación que ha escrito mi adversario. En otras palabras, yo no he pecado. Yo no he hecho nada malo. Y como no he hecho nada malo, que venga Dios y que me demuestre que yo he hecho algo malo. ¿Por qué no viene Él y me demuestra? Esa es la actitud de Job. Yo pregunto, ¿el hombre puede exigirle a Dios, ven y muéstrame? ¿Esa es la actitud de un siervo? ¿Esa es la actitud de una criatura? ¿O es la actitud de alguien que verdaderamente se iguala a Dios? Ese era el pecado de Job. Ese es el pecado de Job. Y ese pecado muchas veces está en nuestras vidas, joven. Creemos que Dios y nosotros estamos al mismo nivel.
Y de la misma manera que tú puedes decirle, oye, tú estás hablando mal de mí, no, ya, ven, solucionemos, a ver, demuéstrame que yo he hecho algo. Creemos que de esa misma manera podemos tratarle a Dios. Tú dices, ven, a ver, demuéstrame que eso es mejor. Demuéstrame que el plan que tú estás trazando para mi vida es mejor que el plan que yo quiero para mi vida. Mira, yo he hecho mi Excel, he hecho datos, mi Power BI y acá está todo. Mi vida aquí, a ver, muéstrame tú. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué permites lo que permites? Y tenemos esa actitud con Dios. Ciertamente yo la llevaría sobre mi hombro y me la pondría como una corona. Del número de mis pasos yo le daría cuenta como a un príncipe que me acercaría a él. Si mi tierra clama contra mí y sus surcos lloran juntos, si he comido su fruto sin dinero o si he causado que sus dueños pierdan sus vidas, que en lugar de trigo crezcan cardos y en lugar de cebada hierba maloliente. Aquí terminan las palabras de Job. En otras palabras, si yo verdaderamente miento y no soy lo que digo que soy, porque Job decía, yo soy íntegro, yo soy bueno, yo soy inocente. Y si verdaderamente yo no soy íntegro ni soy inocente, que venga Dios y me demuestre lo contrario. Y si Él lograse demostrar lo contrario, entonces que mi tierra sea maldita, que mis frutos sean malditos, que yo pierda la vida y tantas otras cosas que comienza a decir. ¿Un hombre le puede decir eso a Dios? Ven y demuéstrame lo contrario. Yo lo entiendo a Job, es un hombre harto de la vida, harto por las desgracias que han ocurrido en sus circunstancias. Pero esa no es la actitud de alguien que al inicio arrancó diciendo, Dios dio, Dios quitó, en todo sea el nombre del Señor bendito. Y por esa razón, el Señor le responde en el capítulo 38. Y mira lo que le dice el Señor, y es algo que te dice a ti y me dice a mí. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel del cielo? ¿Sobre qué asientan sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿O quién encerró con puertas al mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí los límites, puse puertas y cerrojos y le dije al mar, hasta aquí llegarás y no más allá. ¿O hasta aquí se detendrá el orgullo de tus olas? ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana? ¿O le has hecho conocer al alba su lugar, para que eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidas los impíos? Ella cambia como barro bajo el sello y como vestidura se presenta, pero es quitada la luz a los impíos y es quebrantado el brazo rebelde. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo si tú sabes todo esto. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? Y la oscuridad, ¿dónde está su lugar? Para que la lleves a su territorio y para que entiendas los senderos de su casa. Tú lo sabes porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla? ¿Dónde está el camino en que se divide la luz o el viento del este esparcido sobre la tierra? En otras palabras, ¿quién eres tú para decirme a mí cómo se hacen las cosas? ¿Por qué yo, Dios creador de todo el universo, me tengo que rebajar a tu lugar y rendirte las cosas que yo hago? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Joven, algunos de ustedes ni siquiera pueden construir una montaña de Lego. Yo, yo llevé mate 1 y mate 2. En mi vida voy a pasar a mate 3. No puedo. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor,
ríndeme cuentas ahora. Dime cómo se tiene que hacer mi vida, o te has equivocado en esto y aquello. Pero así andamos, joven. Y el Señor dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo el universo? ¿Dónde? Ah, no, entonces ¿por qué tengo que hablar contigo? O sea, lo que está diciendo el Señor aquí es, ubiquémonos en lo chiquito que somos y en lo grande que es Él. Capítulo 40 dice lo siguiente. Entonces continuó el Señor y le dijo a Job, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? ¿El que reprende a Dios podrá responderme? Entonces Job le respondió al Señor, yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca, una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré nada más. ¿Tú crees que el Señor le dijo, sí, Job, está bien, ya entendiste? No, entonces el Señor le respondió a Job desde la tormenta, no. Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Lo que ahora tú y yo nos diríamos, súbete el pantalón bien, que se viene lo bravo, ¿ya? Yo te preguntaré y tú me responderás, le dice el Señor. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? O sea, todo lo hay mucho más lo que Dios le dice, por eso te animo a que leas todo el libro de Job. Dios es majestuoso. Y lo que Dios le está diciendo a Job es, no sabes lo pequeño que eres y lo grande que soy yo. Y aún así, el Señor nos da todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Todo, este polo, la zapatilla, el aire de nuestros pulmones, que el piso no se caiga, la ley de la gravedad. Todo lo que el Señor nos da. Y muchas veces nosotros le decimos, no, Señor, así no se van a hacer las cosas. Ven acá y respóndeme. Yo no quiero que mi vida sea así, te estás equivocando. Dios, esto se tiene que hacer así. ¿Y por qué te digo estas cosas, joven? Porque Job no conocía del Señor. Y ahora sí vamos a la parte final. Entonces Job le respondió al Señor, capítulo 42, versículo 1 al 6. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este o que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado, o sea, todo lo que he hablado antes, lo que no comprendía, cosas maravillosas para mí, demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, Señor, yo he hablado puras onceras porque no te conocía, pero ahora te conozco. Y por cuanto te conozco me arrepiento porque he sido necio, he dicho cosas sin entendimiento. Pero llegar a esa reflexión, Job solo lo puede porque conoció de Dios. El principio de la sabiduría, el principio de todo es teme al Señor. ¿Cómo crees que puedes temer al Señor? Lo dice el pasaje que está aquí y toda la historia de Job. ¿Cómo le tememos al Señor? Conociéndolo. No hay otra manera de temer al Señor. Néstor, yo quiero crecer en el temor del Señor. Conócelo. Si tú lo conoces al Señor, tus piernas temblarán porque sabrás que Dios es mucho más que simplemente un buen pastor. Entenderás que el Señor es mucho más que solamente tu amigo. Entenderás que el Señor es mucho más que solamente el creador de todas las cosas. Si tú conoces al Señor poco a poco, si joven, si tú verdaderamente dices, Néstor, yo quiero ser sabio. Amén. ¿Cómo puedo ser sabio? Joven, inúndate. Abre las Escrituras y sumérgete profundamente en la palabra del Señor.
Que si tienes un poco de dinero, compra libros de teología para poder estudiar más de Él. Escucha la fe, que tu mente y todo tu ser esté, quiero conocer de Dios, quiero saber más de Dios, quiero conocer las profundidades del Señor. Y joven, si tú verdaderamente comienzas a estudiar las profundidades del Señor, si tú comienzas verdaderamente a entender los atributos de Dios, sus obras, lo que verdaderamente es Cristo, su naturaleza, si tú comienzas a entender todas estas cosas, joven, y lo haces con un corazón verdaderamente deseoso de saber más del Señor, tu vida será transformada en gran manera. Serás transformado, joven, porque entonces verdaderamente temerás al Señor. Y podrás decir como Job, de oídas te había oído. Yo sabía de ti porque Néstor me dijo, porque el pastor me dijo, porque por ahí en la escuela dominical aprendí, porque leí esto en mi devocional. Dios, yo sabía esto de ti, pero ahora te veo y tiemblo. Pero ahora te conozco, ahora sé quién eres. Y eso solo es posible si verdaderamente si tú, joven, verdaderamente vas a las escrituras y verdaderamente ves en la Biblia lo único valioso que verdaderamente sirve para tu vida. No es posible fuera de eso. No es posible. Charles Spurgeon, que lo estoy citando bastantes veces hoy, dijo una vez, la Biblia no abre sus tesoros a mentes perezosas. Joven, ¿con cuánto de este mundo conocemos? Yo soy profesional en leyes, así que muchos libros de derecho he tenido que leer para poder graduarme, titularme y hacer todo lo que hace un abogado. Y seguramente tú también has leído mucho de acuerdo a tu profesión. O probablemente no has leído mucho porque quizá tu profesión es más práctica que teórica, pero sabes mucho de tu carrera, sabes mucho de tu trabajo, sabes mucho de tu artista, sabes mucho de la moto, del carro que te gusta, sabes mucho de la moda y tantas otras cosas que probablemente te despiertan interés. Pero ¿cuánto sabes de Dios? Más allá que envió a su Hijo a morir en una cruz y que resucitó al tercer día. ¿Cuánto sabes verdaderamente de Dios? ¿Cuánto verdaderamente de interés tienes para poder descubrir la naturaleza de Cristo, sus atributos, sus oficios? ¿Cuánto verdaderamente te interesa saber sobre cómo es posible que Dios sea uno y que sea reflejado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es la salvación? ¿Por qué mi iglesia se llama bautista? ¿Y por qué hay una iglesia que se llama luterana? ¿Por qué una iglesia se llama metodista? ¿Y por qué una iglesia se llama anglicana? ¿Por qué? ¿Qué es la cena? ¿Por qué el pastor dice que el pan y el vino es recordatorio? Y Cristo dice, este es mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué su cuerpo si solo es pan, si solo es vino? ¿Por qué el bautismo? ¿Por qué esa gente bautiza hijos? ¿Y por qué nosotros bautizamos solamente gente adulta? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué algunos dicen que la salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? De oídas te había oído. Señor, yo sé mucho de lo que otros dicen de ti, pero ¿qué es lo que yo sé de ti? ¿Qué es lo que verdaderamente yo sé? En virtud de lo que he leído, de lo que he abierto la Biblia y me he hecho estas preguntas delante de ti. Cuando comenzamos a hacer ese ejercicio, joven, yo te prometo que entonces la vida comenzará a tener otro matiz. Las decisiones que comenzarás a tomar dirás, no, no puedo simplemente hacer esto, no puedo simplemente faltar o no puedo simplemente asistir, no puedo simplemente hacer esto o decir esto o hacer aquello, no, porque el Señor está aquí, porque el Señor me ve, el Señor me escucha, el Señor me siente, porque el Señor está aquí. Esa es la transformación de nuestra mente, joven. Conocer de Dios es la raíz para que tú comiences a temblar cuando escuches la voz del Señor. Dios es majestuoso. Y la primera reacción cuando tuvo, por ejemplo, el apóstol Tomás, cuando vio a Jesús resucitado y le preguntó, y entonces dice la Biblia que se abrieron sus ojos y él entendió que el que estaba frente a él era Jesús resucitado. ¿Qué crees que fue su actitud? Jesús, mi buen amigo, y lo abrazó. ¿Cuál crees que fue la actitud de Tomás? Lo dice la Biblia. Se postró delante de Jesús y le dijo, Jesús, mi Dios.
Eso fue lo que, porque era demasiado grande el concepto que tenía de aquel hombre que le enseñó sobre la moral, sobre la bondad, sobre el amor a Dios, sobre el amor al prójimo. Eso es una cosa de tener como maestro, y otra cosa es luego verlo resucitado con las heridas en las manos y las heridas en su costado y las heridas en sus pies. Fue otra cosa. Tomás verdaderamente entendió que todos esos años que estuvo alrededor de ese hombre, no era un hombre cualquiera, ese hombre era Dios. Y lo entendió todo. Y se postró y solo pudo decir, Señor, mi Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que llegues a esa misma conclusión? Cuando leas entonces la Biblia y te puedas maravillar, ¿qué es lo que hay que hacer para que llegues a esa misma conclusión y puedas postrarte de rodillas y puedas decir, Señor, mi Dios, grande eres tú. Teme al Señor y serás sabio. Y solo puedes temer al Señor si lo conoces. De oídas te había oído. Yo sé lo que el pastor predicó la semana pasada, sé lo que Néstor predicó la semana pasada, sé lo que algún otro pastor predicó la semana pasada. Eso lo sé. Sé lo que está en mi devocional, eso lo sé. De oídas te había oído. Y es útil, ya vimos, Job, de todo lo que había oído, aunque sea por ahí, tuvo cosas buenas y respuestas buenas y sabiduría. Pero verdaderamente en el día de la prueba se probó que Job no era lo suficientemente bueno como él creía que lo era. Y no resistió la tentación como él creía que la podía resistir. Porque la única manera de que verdaderamente él sea un hombre bueno era con la sabiduría del Señor. Y solo era posible tener la sabiduría del Señor cuando él lo vio. De oídas te había oído, pero ahora te veo y tiemblo. Me arrepiento. ¿Conoces al Señor, joven? En tu vida verdaderamente te dedicas de manera apasionada para conocer de Él. La misma Biblia dice y lo establece de una manera muy clara. A veces llegan momentos en tu vida donde por ahí el tiempo se reduce. Pablo lo dice, los casados muchas veces sacrifican su tiempo con Dios para dedicar su tiempo a su esposa. Y esa es la manera en que ellos glorifican al Señor. Por tanto, el soltero sea el que se comience a dedicar a profundidad de las cosas del Señor porque tiene tiempo. ¿Qué haces con tu soltería, joven? Me lamento, Néstor. ¿Qué haces en este tiempo? Porque tienes tiempo. Néstor, mi tiempo libre solo es para el trabajo. Néstor, mi tiempo libre solo es para ir al cine. Néstor, mi tiempo libre solo es para dormir. Pues para hacer esto, para hacer aquello. ¿Qué hay de tu tiempo para conocer de Dios? Para que llegues a esa misma conclusión de la que llegó Job. O la que llegó Tomás. Señor, mi Dios. Teme a Dios. Conócelo y lo vas a temer. Vamos a orar. Bendito Dios, creador de todo. Santificado sea tu nombre. Mi buen Dios, tú que eres grande en todas las profundidades, yo te ruego, buen Señor, que tú transformes nuestros corazones. Y te ruego, mi buen Dios, que en tu misericordia le permitas a los jóvenes de la Iglesia Bautista Vida Nueva Monterrico, incluyéndome a mí, incluyendo a mi esposa, incluyendo, Señor, a todos los jóvenes que vienen a nuestra reunión, independientemente si están aquí el día de hoy. Te ruego, mi buen Dios, que en tu misericordia y tu piedad, tú influyas grandemente en nuestros corazones y despiertes una pasión genuina de nosotros para conocerte. Porque muchos de nosotros no te conocemos. Sabemos de ti por lo que otros nos han dicho de ti, pero no porque verdaderamente hemos tenido tiempos oportunos y especiales para conocer de tu majestad y de tu grandeza. Señor, ayúdanos a respetarte, a temerte. Ayúdanos, Señor, a desarrollar la habilidad de contemplarte, de ver lo enorme que tú eres y de lo pequeño que somos, de ver lo grande que tú eres y de lo pequeño y chiquitos que somos. Y que nuestra pequeñez no es para quitar nuestra dignidad, sino que al contrario, nuestra pequeñez es para hacernos recordar que a pesar de nuestra
pequeñita existencia, tú nos amas, nos cuidas, nos proteges, nos provees. Mi buen Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que esta vida pasa y sus placeres, pero solamente el eterno eres tú. Ayúdanos, Padre mío, porque nuestra mente está muy contaminada con este mundo. Y nos olvidamos, mi buen Dios, que la única manera de poder gozar esta vida, la vida la cual tú nos has regalado en esta tierra, es siendo sabios. La única manera de ser sabios es temiéndote, Señor. ¿Cómo te temeremos si no te conocemos? ¿Cómo te temeremos si no te vemos? ¿Cómo te temeremos si no te escuchamos, si no te tocamos, si no te olemos? ¿Cómo te temeremos si no te sentimos? Y entonces estamos como el incrédulo de Tomás que decía, yo no creeré hasta que lo vea a él, hasta que pueda poner mis manos sobre sus heridas, hasta que no pueda atravesar su costado, yo no creeré. Y entonces tú te lo apareciste, mi buen Dios, y le dijiste, Tomás, toca. Y a veces, Señor, estamos hasta ese punto en donde decimos, yo no puedo creer que Dios hace esto, o que me escucha, o que está conmigo. Yo no creeré. Y no nos damos cuenta que nos exponemos al día en que tú nos digas, toca. O hasta el día en donde tú nos digas, como le dijiste a Job, cíñete tus lomos ahora y escúchame. Por eso nos adviertes, dichosos. Tomás, tú creíste porque me viste y tocaste, pero dichosos y más bienaventurados son los que no me vieron y los que no me tocaron y creen en mi resurrección. Señor, ayúdanos a ser parte de ese ejército dichoso, que no te ve, que no te toca, que no te siente y aún así puede decir, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Padre mío, porque necesitamos desesperadamente de ti. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Amén, chicos. Bien. Anuncios importantes.